Muy buenos días mis niños, Dios me los bendiga mucho. El día de hoy vamos a trabajar en lengua y literatura con Organizo mis ideas, que es más un refuerzo para su evaluación que vamos a tener el día martes. Sí, entonces empecemos por los poemas infantiles. Recordemos un poquito qué eran los poemas infantiles. Eran una obra literaria que expresaba sentimientos, deseos y emociones por medio de la palabra escrita, es decir, del lenguaje escrito. Recordemos que eran melodiosos y rítmicos. Entonces, ¿qué era melodioso? Que tenían melodías suaves y rítmicos era que era un juego de palabras que terminaban con sonidos iguales, como lo recordarán ustedes. Dice que despiertan la imaginación, es decir, que mientras nosotros leíamos o escuchábamos un poema infantil, nuestra imaginación le permitía imaginarse muchas cosas o volar nuestra imaginación, como lo decíamos, ¿sí? Provocaban emociones, es decir, nos provocaban tristezas, alegrías, sorpresas y demás emociones, como lo dice aquí, ¿sí? Son textos cortos y breves, es decir, que con un verso pequeñito ya nos manifestaba alguna emoción para nosotros, ¿verdad? Dice, pueden hablar de sentimientos de la naturaleza y de la vida cotidiana, etc. Recuerde que se podía hablar del amor, de la amistad y de muchos otros temas en poemas infantiles, así como también habíamos trabajado en la escuelita con estos que hicimos ejercicios, como ustedes recordarán, ¿sí? Entonces continuamos con elementos del poema infantil. ¿Cuáles eran estos elementos? El verso, el estrofa y ritmo, ¿sí? Eran los elementos del poema infantil. Entonces, ¿qué era un verso? El verso eran frases, ¿sí? Estrofa era un conjunto de versos, ¿sí? Y la rima era el juego de palabras que terminaban con sonidos iguales, ¿sí? ¿Cuáles eran los participantes del poema infantil? Era el declamador, el autor o poeta y el público. ¿Cuál era el declamador? El declamador era quien realizaba la interpretación del poema, ¿sí? El autor o poeta. El autor o poeta era el creador del poema a ser declamado, ¿sí? Y el público era los espectadores que escuchaban la declamación, ¿sí? Ahora, los elementos de la declamación. Los elementos de la declamación nos dice que eran importantes saber que teníamos que contar con conocer más que todo estas pautas para saber realizar una declamación adecuada, ¿sí? Entonces empezábamos por la pronunciación. Cada palabra y verso del poema debe pronunciarse con claridad y elegancia. Es decir, que cuando usted leía un poema o declamaba un poema, debía pronunciarse claramente, ¿sí? Y que sus sonidos sean adecuados, claros, legibles y elegantes, ¿sí? Con un lenguaje adecuado también, como lo habíamos dicho. Los gestos. Recuerda que la declamación se acompañaba con movimientos del rostro y de las manos, junto a la postura del cuerpo. Recuerda que hasta hicimos ejercicios de estos, mis niños, que la declamación se hacía con las manitas levantadas, con el rostro y con las manos, como lo dice aquí, ¿sí? Y con nuestra postura del cuerpo también, que siempre manifestaba un mensaje también nuestro cuerpo, ¿ya? El tono de voz. El tono de voz, el declamador debe variar el tono y la intensidad de su voz.
Esto provoca interés en el público. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que el declamador debía regular sus tonos altos y bajos, ¿verdad? Es decir, la intensidad de su voz. Es decir, cuando había una sorpresa no la iba a decir en bajita voz, ¿verdad? Sino alzar un poquito voz. Es decir, modular la voz para que el público sienta más interés en su declamación. Ya, las pausas. Recuerde que las pausas siempre eran importantes, hacer pequeñas pausas, controlando la velocidad al hablar, al respirar con serenidad. Como lo hacíamos en el aula, ¿sí? Que cuando usted leía algún poema, siempre tenía que ver los signos de puntuación para que usted pueda realizar las pausas correctas, ¿sí? No hacer pausas donde no las sabía, porque ahí ya va perdiendo el interés del público, ¿sí? Y naturalidad. Nos dice que todos los movimientos y expresiones debían mostrar las emociones de forma natural. Es decir, nada tenía que ser como estudiado, sino todo tenía que fluir natural. Bueno, para continuar tenemos las vocales que teníamos, las vocales abiertas y las vocales cerradas. Las abiertas llamábamos así a las que se pronunciaban con la boca abierta, que eran la A, la E y la O, ¿sí? Y las vocales cerradas eran las que se pronunciaban con la boca casi cerrada, que eran la I y la U, ¿sí? No se olvide de esto. Y por último, lo que habíamos aprendido últimamente eran los signos de puntuación. Recordará que vimos signos de interrogación y signos de exclamación. Entonces, los signos de exclamación o admiración eran los que expresaban asombro, eran los que expresaban emociones, sorpresas, felicidad y más emociones, ¿sí? Tenían dos signos dobles, el uno que indicaba que indicaba el principio y el otro que indicaba el final de una exclamación, ¿sí? Por ejemplo, recordará que pusimos muchos ejemplos. Eres malvado, o auxilio, o hace mucho frío aquí, ¿sí? Eran algunos ejemplos. Y entre los signos de interrogación teníamos que eran los que se utilizaban para hacer preguntas, ¿verdad? También tenían signos dobles, el uno que se utilizaba para abrir y el otro para cerrar una pregunta. Y, por ejemplo, teníamos, ¿cómo estás? ¿Qué hora es? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Sí? Bueno, mis niños, eso es en cuanto a un pequeño refuerzo de todo lo que habíamos visto. Usted va a tener que realizar las páginas 158, 159 y 160 de sus libros de lengua y literatura, ¿sí? Si tiene alguna duda o pregunta, me la hace saber. Gracias, mis niños, por su atención. Dios me los bendiga. Hasta la próxima clase.